micropodcast de trabajo social y derechos humanos. Proyecto Fridas, una colaboración del Colegio Oficial de Trabajo Social y la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Granada. ¿Puede el sistema que debe proteger acabar haciendo daño? Hoy hablamos de derechos, de género y de cuando la protección falla. Bienvenida y bienvenido un día más a nuestro podcast, Voces del Trabajo Social, un espacio donde analizamos realidades sociales desde una mirada crítica y profesional. Hoy abordamos un caso del proyecto Fridas, que nos invita a reflexionar profundamente. Bueno, pues como ha dicho mi compañera, bienvenido a nuestro podcast. Yo soy Olga, ella es Natalia, ella es Carmen y ella es Paula. Y somos estudiantes de trabajo social y vamos a hablar sobre un caso que ha ocurrido en España entre 2017 y 2025 sobre violencia de género y retirada de hijos por parte del sistema de protección. Un caso que no solo habla de violencia que se ejerce dentro de la pareja, sino que también los obstáculos o dificultades que pueden aparecer cuando las instituciones no actúan de manera adecuada. Es la historia de una mujer española de mediana edad, madre de 4 hijos, cuya vida ha estado marcada por situaciones de especial vulnerabilidad. Ha sufrido violencia de género por parte de sus 2 parejas, experiencias que han afectado profundamente su bienestar emocional y su desarrollo como madre. Además, presenta antecedentes de consumo de sustancias, en un contexto atravesado por la inestabilidad y la falta de apoyo adecuados. Su trayectoria refleja cómo la violencia y las dificultades sociales pueden entrelazarse, generando un impacto significativo en la vida personal y familiar. De forma repentina quedó embarazada de su segunda hija, en un contexto ya atravesado por dificultades e incertidumbre. Tras el nacimiento y cuando aún se encontraba en pleno proceso de recuperación, el bebé fue retirada por la policía junto con el personal de protección infantil, mientras la llevaban a una prueba auditiva de rutina. La intervención ocurrió sin una explicación previa ni un espacio de diálogo con la madre. De manera inesperada, le comunicaron que no podría volver a ver a su recién nacida, representando la medida como definitiva y estableciendo una separación permanente que la dejó en un profundo estado de desamparo. Sin explicación clara, sin apoyo emocional, sin acompañamiento especializado, nada, solo una decisión comunicada en un pasillo, en un momento de extrema vulnerabilidad, sin tiempo para comprender lo que estaba ocurriendo, sin información sobre sus derechos, sin orientación profesional, sin un espacio seguro donde expresar miedo, duda o dolor, una actuación fría que le dejó huella. Si nos remontamos a los antecedentes personales, fue una madre joven, una etapa que supuso para ella un cambio importante en su vida. En ese momento atravesaba una situación complicada, ya que empezó a sufrir violencia por parte del primer padre del hijo menor. Ante esta situación, decidió pedir ayuda a los servicios sociales en busca de apoyo y orientación, y cuando valoraron su caso, pues fue derivada a un centro de acogida donde pudo estar junto a su hijo, encontrando un espacio de protección y acompañamiento mientras intentaba reorganizar su situación personal y familiar. Sin embargo, tras incumplir una de las normas del centro, fue expulsada y quedó en situación de calle, sin una red de apoyo estable. Tiempo después inició una nueva relación, una vez con un hombre que también consumía drogas y en este contexto nuevamente marcado por la vulnerabilidad y la inestabilidad. En ese momento, con motivo del nacimiento de su segunda hija, intervinieron los servicios sociales, ya que tenían conocimiento previo de la situación personal y familiar. Tras realizar una valoración de los antecedentes y del contexto en el que se encontraba, consideraron que existían factores de riesgo que podrían comprometer el bienestar de la recién nacida. Por ello, entendieron que la retirada del bebé era una medida necesaria para garantizar su protección inmediata. La actuación se planteó como preventiva y urgente, priorizando el interés superior del menor ante las circunstancias del caso, aunque para la madre supuso una decisión abrupta y un gran impacto emocional. Le dijeron que solo podría quedarse con su hija si abandonaba a su pareja. Ella vivió esto como una amenaza en vez de como una medida preventiva, que era lo que en realidad era. En un contexto de violencia y dependencia emocional, aquella condición no se presentó como apoyo, sino como imposición. Sintió que debía elegir bajo presión, sin acompañamiento, sin alternativas reales y sin comprensión de su situación. Con el tiempo ella ha podido entender que su hija quizás necesitaba protección, pero en aquel momento pues lo vivió como un proceso confuso y difícil y sintió que las decisiones que se tomaban sin explicaciones claras y que nadie pues se detenía a comprender el momento pues que ella estaba atravesando tan delicado.
Más que cuestionar la protección en sí, lo que le dolió fue la forma en que se gestionó la situación. Por eso decidió denunciar buscando que se reconociera la falta de información y de empatía que desde su experiencia pues marcó todo el proceso. Intentó mantener encuentros semanales para así no perder el vínculo, pero los obstáculos administrativos y las exigencias burocráticas hicieron que el proceso fuera cada vez más complejo y desgastante. Las dificultades en la organización de las visitas y la falta de flexibilidad terminaron afectando la continuidad de esos encuentros. Mientras tanto, el padre que había ejercido violencia disponía de las mismas condiciones de visita, sin que se establecieran diferencias en función de la situación vivida. Por último, la menor fue derivada a una casa de acogida, formalizando así la ruptura del vínculo cotidiano entre la madre e hija. La decisión implicó no solo una distancia física, sino también la interrupción abrupta del proceso de construcción de lazo afectivo. Esta separación generó un profundo impacto emocional en la madre, traduciéndose en sentimientos de pérdida, culpa e impotencia. Con el tiempo, esa experiencia provocó un marcado declive en su identidad personal, especialmente en la manera en que se percibía a sí misma como madre y como sujeto de proyecto de vida propio. Este caso en específico implica vulneraciones de derechos vulnerables, derechos humanos reconocidos internacionalmente, lo que significa que no estamos solo ante un error administrativo, sino ante posibles incumplimientos de compromisos asumidos por el Estado. La Convención sobre los Derechos del Niño establece que debe garantizarse el interés superior del menor, su protección frente a la violencia y la preservación de sus vínculos familiares siempre que sea posible. Por su parte, la CEDAW reconoce el derecho de las mujeres víctimas de violencia a recibir información clara, participación en las decisiones que afectan a sus hijos e hijas y acceder a apoyo especializado sin discriminación ni estigmatización. Desde el principio se puso en duda su palabra basándose en prejuicios de clase y de género que condicionaron la manera en que se interpretó la situación. En lugar de reconocerla como víctima de violencia de género, el sistema decidió encasillarla como mala madre. En este punto es clave incorporar un enfoque de género y de derechos humanos en el trabajo social. Esto implica comprender cómo la violencia atraviesa la vida de las mujeres y reconocerlas como sujetas de derechos, garantizando su participación y evitando intervenciones que puedan generar nuevas formas de revictimización. Antes de plantear soluciones, es fundamental preguntarnos cómo debería haberse intervenido desde el trabajo social para evitar mayores daños. Una actuación adecuada habría comenzado con una evaluación integral y contextualizada del riesgo, analizando no solo las circunstancias individuales, sino también el entorno de violencia. Era imprescindible diferenciar claramente la situación de la madre como víctima de violencia de género de la responsabilidad directa del agresor, evitando así trasladar sobre ella cargas o culpabilidades que no le corresponden, y garantizando una intervención justa, proporcional y con perspectiva de género. Además, resulta muy necesario facilitar el acceso a recursos especializados de manera que se garantice un apoyo psicológico, orientación jurídica y un acompañamiento que no se limita a un momento puntual, sino que perdure en el tiempo. También es fundamental adoptar un enfoque basado en fortaleza. En lugar de centrarse exclusivamente en sus dificultades como el consumo previo o la situación económica, es necesario reconocer y potenciar sus recursos personales, sus estrategias de afrontamiento y sus capacidades en el ejercicio de la maternidad. Este enfoque permite mirar más allá de las carencias y construir procesos de intervención que refuercen su autoestima, su autonomía y su papel como madre, favoreciendo cambios sostenibles desde sus propias capacidades. Otro punto clave a destacar en este caso es la importancia de una coordinación efectiva entre las distintas instituciones involucradas. Los organismos encargados de protección de menores y los servicios especializados en violencia de género no pueden actuar de manera aislada. Su intervención debe ser simultánea y articulada. Solo a través de un trabajo conjunto y coordinado se pueden garantizar medidas más seguras y efectivas para proteger tanto a las niñas como a las mujeres afectadas, evitando duplicidades, retrasos o decisiones contradictorias que agraven la situación de vulnerabilidad.
Este caso concreto no solo exige mejoras individuales en la práctica profesional, sino transformaciones estructurales profundas dentro del sistema de protección. La evaluación del impacto evidencia la necesidad de revisar críticamente el rol profesional, cuestionar posibles sesgos y analizar cómo las decisiones institucionales pueden generar daño. También pone de manifiesto la urgencia de promover cambios institucionales que incorporen de forma real y transversal la perspectiva de género y el enfoque de los derechos humanos, garantizando intervenciones más justas, coherentes y respetuosas con la dignidad de las personas. De cara al futuro se ha considerado importante llevar a cabo una formación obligatoria con perspectiva de género para todos los equipos que se ven implicados en el caso. Porque sin esa formación el sistema puede terminar reproduciendo estereotipos como por ejemplo el de mala madre, especialmente en mujeres en situación de vulnerabilidad. Esto puede desplazar el foco de la violencia sufrida hacia el cuestionamiento de su capacidad materna, generando más estigmatización en lugar de apoyo. La iniciativa de reparación se centra en la creación de espacios seguros que permitan a la madre expresar sus emociones y necesidades de manera plena, reconociendo que también tiene derecho a ser escuchada y acompañada por todo lo que ha vivido. Busca atender no solo los hechos ocurridos, sino también el impacto profundo que estos tuvieron en su vida y en su bienestar emocional. Se contempla un proceso de acompañamiento que le permita reflexionar sobre cómo llegó a tomar las decisiones que tomó en su contexto de vida, así como brindar herramientas para que pueda reconstruir su identidad de manera integral. Esto incluye tanto su desarrollo personal como su rol materno, con el objetivo de fortalecer su personalidad y recuperar un sentido de equilibrio y bienestar de forma saludable y sostenida. Tras mudarse a otra comunidad, comenzó a ser atendida por profesionales que evaluaron sus necesidades desde una mirada más humana y especializada. Allí pudo reenfocar sus prioridades con el acompañamiento de una técnica de igualdad centrada en las mujeres, trabajando desde la escucha activa y el respeto de sus tiempos. Poco a poco empezó a reconstruir su proyecto vital, fortaleciendo su autoestima, comprendiendo sus derechos y recuperando herramientas para tomar decisiones con mayor autonomía y seguridad. La intervención se fundamentó en una escucha activa y empática, manteniendo siempre una actitud libre de juicio. Se proporcionó información clara y precisa sobre los derechos de la persona involucrada, asegurando que comprendiera cada paso del proceso. Además, se ofreció un acompañamiento continuo, brindando apoyo emocional y seguimiento constante durante toda la experiencia. Actualmente podemos decir que recibe apoyo psicológico y atención, y se ha puesto en marcha un proceso para reconocer lo ocurrido y avanzar hacia una reparación o cambio por parte de la institución. Este caso nos lleva a plantearnos una pregunta clave. ¿De qué manera se puede garantizar la protección de la infancia sin generar un nuevo daño en las madres que han sobrevivido a la violencia? Además, ¿qué cambios estructurales a nivel leyes, políticas sociales, educación, etcétera, necesitamos corregir para que la perspectiva de género, esa igualdad implícita, sea real y no solo se quede como un mísero discurso? Bueno, muchas gracias por estar al otro lado y compartir este espacio con nosotras. Vuestra escucha también forma parte de este diálogo y de esta reflexión colectiva que intentamos construir en cada episodio. Nos escuchamos en el próximo programa para seguir conversando, cuestionando, reflexionando y aportando miradas sociales a realidades que importan y que necesitan ser comprendidas y transformadas. Gracias.